Pasamos a hablar ahora de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son unos números que vamos a definir a continuación y vamos a empezar definiéndolas sobre un ángulo agudo. Imaginemos que tenemos un ángulo agudo, como el que voy a dibujar a continuación, este de aquí. Le vamos a llamar alfa. Acordaros que siempre los ángulos se medían en sentido antihorario. Si convertimos este ángulo agudo en un triángulo, dibujando una recta perpendicular a la base de la siguiente forma, tendríamos un triángulo, ¿vale? Un triángulo que voy a denominar, por ejemplo, con la letra A el vértice, con la letra B otro de los vértices y con la otra letra C el otro vértice. Vamos a definir las razones trigonométricas de este ángulo alfa a partir de este triángulo. Y definimos, la primera de las razones trigonométricas se llama seno de alfa y se escribe sen alfa como el cateto opuesto. Voy a poner aquí cateto opuesto al ángulo alfa partido por la hipotenusa. ¿Y qué es esto del cateto opuesto y la hipotenusa? Bueno, vosotros sabéis que en un triángulo como este, como he hecho perpendicular la línea, este ángulo que estoy marcando aquí es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Es por lo tanto un triángulo rectángulo, y como tenemos un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, el lado más grande, el que está enfrente o opuesto al ángulo recto, se le llama hipotenusa, y a los demás lados se les llama catetos. Entre estos dos catetos, para diferenciar uno u otro, le diremos cateto opuesto al cateto que está opuesto al ángulo alfa, en este caso este sería el cateto opuesto, y al cateto que está al lado del ángulo alfa, este de aquí le llamaremos cateto contiguo. Vale, pues teniendo esta definición, podemos pasar ya a ver lo que es el seno de alfa. El cateto opuesto, si os fijáis, será este trozo de aquí, y este trozo de aquí, que es el lado BC, para que lo entendáis mejor, y la hipotenusa será esta otra de aquí, que será el lado AC. Y así se definiría el seno de alfa. Vamos a definir ahora el coseno de alfa. El coseno de alfa, del ángulo alfa, se designa como cos de alfa y está definido como el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Como el cateto contiguo, lo voy a marcar bien para que lo veáis, como el cateto contiguo es este de aquí, sería el lado que va de A a B, y la hipotenusa, la voy a marcar bien, sería esta de aquí, sería el lado que va de A a C, pues sería esta forma. Y por último definimos la última de las razones trigonométricas, que es la tangente de alfa, tangente del ángulo alfa, se escribe tangente de alfa o también TG más frecuentemente de alfa, como el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Acordaros que el cateto opuesto era CB o BC, el orden da igual, y el cateto contiguo A partido por B. Veámoslo en un ejemplo para que os aclaréis un poquito mejor. Imaginaros que yo tengo este triángulo que voy a dibujar aquí, este ángulo alfa, e imaginemos que mide, por ejemplo, 5 centímetros, por ejemplo, la hipotenusa, que mide 4 el cateto contiguo y que mide 3 el cateto opuesto. Definiríamos el seno de alfa como el cateto opuesto, que en este caso es este, por lo tanto 3, partido por la hipotenusa, que en este caso es 5. 3 partido por 5, que esto lo podemos poner si hacemos operaciones como 0,6. Definiríamos el coseno de alfa como el cateto contiguo es este de aquí, que en este caso es 4, partido por la hipotenusa, que ya hemos visto antes que era 5, pues 4 entre 5, si hacemos las operaciones, da 0,8. Y definiríamos la tangente de alfa como el cateto opuesto, que habíamos visto que era 3, partido por el cateto contiguo, que era 4. 3 cuartos, que es 0,75. Y con esto hemos visto un ejemplo de cómo calcular, conociendo los lados de un triángulo o rectángulo, las razones trigonométricas de ese ángulo alfa.
Vale, estas serían las razones trigonométricas del seno, el coseno y la tangente, el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa, las razones trigonométricas fundamentales de un triángulo. Pero hay otras razones trigonométricas que se utilizan menos pero que también existen, que son la secante, la cosecante y la cotangente. Definiremos la secante de alfa, se escribe sec de alfa, como la inversa del coseno, es decir, 1 partido por el coseno de alfa. Esto lo vamos a utilizar poco, pero simplemente para que os suene. Por lo tanto, si en algún momento nos piden la secante, nosotros calculamos el coseno y luego hacemos 1 entre lo que nos haya dado. Se define también la cosecante de alfa y se escribe como cosec de alfa, como 1 partido por el seno de alfa, es la inversa del seno, lo haremos de la misma forma, y definiremos la cotangente de alfa como 1 partido por la tangente de alfa. Nosotros a lo largo de este curso no vamos a utilizar estas razones trigonométricas, pero os las marco para que sepáis que existen. Otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es que yo he definido las razones trigonométricas basándome en un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa si ese triángulo rectángulo yo lo cojo un poco más grande o un poco más pequeño? Imaginaros que yo tengo aquí el ángulo alfa, este de aquí, y yo he cogido este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene unas medidas aquí, las que sean, unas medidas de hipotenusa aquí, las que sean, y unas medidas de este cateto, las que sean. Y a partir de ahí he definido las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Y si en lugar de haber cogido este triángulo hubiese dibujado la altura aquí y hubiese cogido este otro triángulo, pues obviamente este lado, este cateto, esta hipotenusa y este otro cateto no hubiesen sido los mismos. ¿Las razones trigonométricas, por lo tanto, serían diferentes? Pues no, no serían diferentes porque estos dos triángulos que tenemos aquí dibujados, este de aquí, voy a marcarlos, este de aquí y este otro de aquí, son triángulos que se llaman triángulos semejantes. Los triángulos semejantes son aquellos que tienen dos lados que coinciden y el mismo ángulo intermedio. Y por el teorema de Tales y por los teoremas de semejanza de triángulos, podemos asegurar que las razones o los cocientes entre esas distancias van a ser las mismas, tanto en el triángulo pequeño como en el triángulo grande. Por lo tanto, se podría hacer la prueba, aunque no la voy a hacer en este momento, y comprobar que tanto en este triángulo más grande, el que he dibujado en verde, como el más pequeño, el que he dibujado en amarillo, si calculamos el seno, el coseno o la tangente de este ángulo alfa, siempre nos va a dar lo mismo. Por lo tanto, sería independiente de lo grande que cojamos el triángulo a la hora de calcular las razones trigonométricas de un ángulo. Eso por una parte. Y por otra parte, comentaros que hemos definido el seno, el coseno y la tangente de un ángulo, es decir, ahora si conocemos un ángulo podemos saber su seno, su coseno y su tangente, pero simplemente lo he visto aquí si sabemos los lados de un triángulo. También se puede calcular en general el seno, el coseno y la tangente de un ángulo cualquiera, el ángulo que sea, por ejemplo, el ángulo 30 grados, aplicando o utilizando la calculadora. Yo podría calcular con la calculadora el seno de 30 grados, el coseno de 30 grados y la tangente de 30 grados. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil. En la calculadora tenéis unas teclas que pone sin, cos y tan. Lo voy a escribir aquí. Sin, cos y tan o TG. Las dos opciones vais a encontrar, o TG o tan. ¿Vale? Porque depende en el idioma en que esté escrito. Pues simplemente apretando esas teclas, si yo cojo y aprieto la tecla sin y luego pongo 30 para calcular el seno de 30 grados, me saldrá como resultado 0,5. Cuidado con las calculadoras porque no todas funcionan igual. Hay algunas más antiguas en las que primero hay que poner el ángulo, hay que poner 30 y luego poner el sin, la tecla sin de seno. Y nos funcionaría. Si hacemos lo mismo con el coseno y ponemos coseno de 30, eso nos daría su valor, que da 0,866. Y si hacemos lo mismo con la tangente, eso también nos daría su valor, que da 0,577. Y al igual como utilizando la calculadora
hemos averiguado el seno, el coseno y la tangente de cualquier ángulo, en este caso lo he hecho para 30, podemos también hacer el proceso inverso. Es decir, si me dicen, por ejemplo, el coseno de un ángulo al que yo no conozco, el coseno de alfa, vale 0,5, ¿podríamos calcular nosotros este ángulo alfa? Pues sí, efectivamente. Este ángulo alfa se podría calcular mediante la inversa de la función coseno. Esto se llama arco coseno. Podríamos decir que alfa es igual al ángulo o al arco cuyo coseno es 0,5 y se escribe de esta forma que os acabo de poner, alfa igual arco coseno de 0,5 y en realidad se lee como el ángulo o el arco cuyo coseno es 0,5. ¿Y cómo calculamos eso? Pues con la calculadora. Con la calculadora apretando unas teclas que pone sin elevado a la menos 1, lo escribo aquí, o coseno elevado a la menos 1 o tangente elevado a la menos 1. Esas teclas no son directas. Fijaros que son teclas que aparecen encima del seno, del coseno o de la tangente. Poneselo a la menos 1, coseno elevado a la menos 1 o tangente a la menos 1. E incluso en algunas calculadoras más modernas podréis ver ya que pone arcoseno, arcocoseno y arcotangente. ¿Y cómo se activan esas teclas? Esas teclas se activan apretando primero la tecla Shift, la tecla de mayúsculas. Es una tecla que suele encontrarse en la parte superior izquierda de la calculadora. Si apretamos, en este caso, Shift y la tecla coseno, y luego ponemos 0,5, nos dará el resultado del arco coseno de 0,5 y veréis cómo nos da el ángulo de 60 grados. Exactamente igual como hemos hecho para calcular el ángulo a partir de un coseno, se podría calcular el ángulo a partir de un seno con las funciones arcoseno de un número, del número que sea, del número por ejemplo 0,7, o arcotangente de cualquier número, por ejemplo de 0,3. Por lo tanto, hemos visto las dos opciones. A partir de un ángulo, calcular el seno, el coseno y la tangente con la calculadora, y al revés, con el conocimiento de qué vale el seno, el coseno o la tangente de un ángulo, calcular dicho ángulo. Para eso utilizamos las teclas de la calculadora seno, coseno, tangente y la tecla Shift para ayudarnos. Esto es a nivel práctico. A nivel teórico y el que vamos a utilizar más en este tema son las definiciones que os he puesto aquí arriba. No las olvidemos, estas de aquí las voy a marcar. La de seno, coseno y tangente definidas como cateto opuesto partido por hipotenusa, cateto contiguo partido por hipotenusa y cateto opuesto partido por cateto contiguo.